Las dos son S-Works, las dos son de doble suspensión, las dos son de cross country, las dos tienen un equipamiento muy parecido, pero sin embargo no deberías tener ninguna duda a la hora de escoger entre estas dos bicicletas, porque sus usos y sus puntos fuertes son muy diferentes. Es lo que os vamos a intentar explicar en este vídeo. Tan fácil es ver que Specialized pasó un bache importante con su anterior gama de cross country, como comprobar que su actual gama lo tiene todo para recuperar el terreno perdido, aunque ahora la competencia en esta disciplina es más dura que nunca. La marca americana ha hecho borrón y cuenta nueva, no solo con su Epic, también con el enfoque global de toda su gama de bicicletas para cross country. Su camino escogido es una mezcla de decisiones lógicas y de apuestas arriesgadas. En la parte lógica tenemos a la nueva S-Works Epic 8, que ha dado el salto a los 120 mm de recorrido, ha dejado atrás el Brain y ha pasado a usar la acertada electrónica de las suspensiones Flight Attendant para mantener esa filosofía que justamente impulsó la primera Epic, de olvidarse de las suspensiones. En la parte arriesgada se han cargado su gama de cuadros rígidos tope de gama y han dado vida a una de las bicicletas más específicas y únicas de su historia, la Epic World Cup. Teniendo en cuenta que las dos son bicicletas de doble suspensión orientadas a un uso cross country, puede parecer normal que surjan dudas entre cuál escoger de las dos, pero sobre el terreno son tan diferentes que si tienes claras tus necesidades no deberías tener duda alguna. Empezamos por lo básico, sus cuadros. En la Epic 8 nos encontramos un cuadro con 120 mm de recorrido trasero, mientras que en la Epic World Cup tenemos 75 mm de recorrido trasero. Eso ya marca la primera gran diferencia. No estamos ante bicis de la misma categoría. Mientras la Epic 8 entra de lleno en el mundo del nuevo cross country e incluso, dependiendo del equipamiento, abarca el down country, la Epic World Cup está dentro del saco de la nueva categoría de dobles de corto recorrido. La S-Works Epic 8 y la S-Works Epic World Cup usan el mejor carbono de Specialized, el 12M, mientras que el resto de la gama de ambos modelos emplean el cuadro de carbono 11M. El peso del cuadro pintado con amortiguador y hardware para la S-Works Epic World Cup es de 1.765 gramos, mientras que el cuadro de la S-Works Epic 8 pesa 1.545 gramos sin amortiguador, y con el amortiguador RockShox Seat Flight Attendant el peso se queda en 1.881 gramos. Eso quiere decir que solo hay 116 gramos de diferencia de peso entre ambos cuadros en su versión tope de gama. Aquí tenéis los pesos de los cuadros en versión de carbono 11M. Estamos en uno de los puntos en los que la Epic World Cup flojea un poco, dado que su concepto de doble de corto recorrido y creado como sustituta de las rígidas tope de gama saldría reforzado si la diferencia de peso con la Epic 8 fuese mayor. Pero la realidad es que el peso del cuadro de la Epic 8 la sitúa entre las más ligeras del mundo y al final las dos tienen un hardware similar porque ambas son doble suspensión reales y ambas usan puntos de giro reales y bieleta, aunque sean de diferentes tamaños. Mientras todas las Epic World Cup usan cableado por la dirección, solo la S-Works Epic 8 lo emplea. El resto de la gama usa cableado interno convencional. En ambas tenemos el eje de pelea rosca y podemos usar dos portabidones sin problemas. A la Epic 8 ha llegado el espacio de almacenamiento en el interior del cuadro, usando una de las tapas mejor integradas y resueltas que hemos visto hasta ahora. Eso aún da más mérito a la ligereza del cuadro, dado que a estos sistemas suelen requerir de un incremento de peso para compensar la pérdida de rigidez que supone crear un agujero tan amplio en el tubo diagonal. Obviamente en la Epic World Cup se mantiene minimalista al máximo en ese aspecto y no tiene ese espacio. Las dos usan T-High-Syn de 30,9 mm de diámetro y las dos tienen un muy bien hecho protector de la vaina de la transmisión con un diseño idéntico en sus formas. También equipan de serie guía cadenas en las dos familias. En la S-Works Epic 8 tenemos un sensacional extensor del amortiguador de carbono que además cuenta con un flip chip para ajustar la geometría. Es algo que solo tiene el modelo S-Works. En el resto de la Epic 8 el extensor es de aluminio y sin ese flip chip. Un aspecto de diseño importante es que el paso de rueda es algo más justo en la Epic World Cup que en la Epic 8. En la Epic World Cup la marca da un paso de rueda apto para como máximo neumáticos de 2,35, mientras que en la Epic 8 la medida máxima llega a los populares 2,4. También es cierto que hemos visto al equipo oficial equipar neumáticos más anchos en ambas bicicletas, pero el espacio de seguridad que queda se reduce drásticamente. Algo curioso es que en las dos se ha apostado por el anclaje de la pinza de freno post-mount. Ninguna ha incorporado el anclaje flat mount que vemos en muchas dobles ligeras en busca de ahorrar peso. Vamos con el equipamiento, y aquí ya se marcan diferencias de enfoque de uso más importantes. ¿Cuál es el componente que más diferencia ambas bicis? Sin duda, la tija telescópica.
que viene de serie en la Epic 8 y que no está en ningún montaje de la World Cup. Si como nosotros ya no sabes ir sin tija telescópica, no te preocupes, la World Cup está lista para montar tija telescópica sin problema. El siguiente componente que más diferencia es la horquilla. En la Epic 8 tenemos la SID con sus barras de 35 milímetros de diámetro y con 120 milímetros de recorrido, mientras que en la World Cup tenemos la SID SL con barras de 32 milímetros y en 110 milímetros de recorrido. La diferencia de recorrido no es lo que más notarás en marcha, sino la diferencia de rigidez entre ambas. La SID SL es más flexible y menos rígida que la SID, y cuanto más agresivo seas bajando o más peses, más notarás esa diferencia, fácilmente perceptible en marcha. Aquí también hay que hacer un pequeño inciso en la horquilla de la World Cup. En su primer año de mercado equipaba la horquilla con sistema Brain, siendo el único producto con tecnología Brain que sobrevivía en el catálogo de Specialized. Curiosamente, era la horquilla con Brain de funcionamiento más suave y eficaz que habíamos probado nunca, y sobre todo seguía esa lógica de la bicicleta de olvidarse por completo de las suspensiones. Eso se ha acabado en el montaje de 2025 y ahora usa una SID SL convencional con mando remoto. Eso supone añadir un nuevo cable al hasta ahora limpísimo puesto de mandos de la bici y tener que usar el mando remoto Twist Lock de puño giratorio, que como sabréis, si habéis visto otros test, no nos resulta nada ergonómico. Además, es con el cartucho de 3 posiciones de funcionamiento y quizás en la World Cup con el de 2 posiciones y viendo que actúa solo la suspensión delantera sería más que suficiente. Aquí lo que realmente le encajaría a la perfección sería poder usar la horquilla con el sistema electrónico Flight Attendant, pero contra toda lógica, RockShox aún no permite usar solo la horquilla sin tener también un amortiguador Flight Attendant, aunque es algo que sí hemos visto usar en la Copa del Mundo por parte de corredores oficiales. Sin duda, y tras prescindir del Brain, poder tener algún día la horquilla con Flight Attendant sería el paso lógico para mantener esa filosofía de olvidarse de las suspensiones en la Epic World Cup. Hablando de suspensiones, el amortiguador trasero es otra de las grandes diferencias entre las dos bicis. Mientras que en la Epic 8 tenemos un amortiguador estándar, en la World Cup se usa un amortiguador propio de Specialized, con su peculiar sistema de funcionamiento sin sag y clave absoluta en el feeling de la bicicleta y en su estética tan limpia e integrada. Recordad que no tiene bloqueo y que su proceso de ajuste requiere ciertos conocimientos para comprender cómo dejarlo a tu gusto, algo que os explicamos mejor en el vídeo de test que hicimos de este modelo. De resto de equipamiento, todo coincidencias, incluyendo el manillar integrado de carbono de Roval, que nos parece muy logrado estéticamente, pero en el que deberían haber trabajado un poco más el soporte del GPS para seguir la línea habitual de estética cuidadísima que suelen tener todos los componentes que usan las bicis S-Works. Lo que son sobresalientes son las ruedas Roval Control SL con llanta de 29 mm de ancho interno y bujes con partes internas de DT Swiss. Son unas ruedas dignas de equipar a la tope de gama de Specialized, ligeras y efectivas a todos los niveles. Sobre la combinación de cubiertas Fast Track delante y Renegade detrás, poco que decir, un 10 en relación entre seguridad y facilidad para rodar. En cuanto a la geometría, pues opinad vosotros mismos, aquí tenéis la comparativa de sus cifras en talla M. Si comparamos los precios, la S-Works Epic World Cup cuesta 12.500 euros y la S-Works Epic 8 cuesta 14.500 euros, con una diferencia de precio que se explica, en buena parte, por el uso del Flight Attendant. Mientras la World Cup solo tiene montajes Pro y Expert, en la Epic 8 tenemos montajes Pro, Expert y Comp. En ambas hay la posibilidad de adquirir el cuadro suelto. Vamos con las sensaciones en marcha y en qué destaca cada una de ellas. La S-Works Epic 8 representa lo que es la bicicleta polivalente y moderna de cross country a día de hoy. Una bicicleta que ha exprimido como pocas el sistema de suspensión monopivote y que en esta versión S-Works, con la ayuda de la electrónica, configura un pack sensacional en todo tipo de terrenos. Sin la electrónica, como pasa en la mayoría de monopivotes del mercado, tendríamos que jugar bastante a menudo con la posición intermedia de la suspensión. Pero aquí el Flight Attendant se encarga de todo y tenemos el sumum de esa filosofía de conducir sin pensar en las suspensiones. Aunque tenga sello de bici cross country, la realidad es que la Epic 8 puede plantar cara a bicis más enfocadas a Gravity, aun siendo suficientemente ligera y rápida para subir con mucha soltura. Es una bici que puede ganar en la Copa del Mundo de Cross Country y que puede ser tu compañera ideal para aventuras de mountain bike cañeras por terreno complicado. Incluso ese compartimento en el cuadro, la única bici de cross country destacada que lo tiene, supone un punto diferencial y un guiño a ese uso más trail
que la Epic 8 puede asumir aún manteniendo su ADN racing. También aporta un nivel de comodidad y seguridad que era impensable en una bici de cross country hace solo unos años. En definitiva, la Epic 8 es una doble sobre todo polivalente y que podremos exprimir en terreno técnico donde se siente muy a gusto. Toca el turno de la Epic World Cup y ya os decimos que esta es una bicicleta que no tiene medias tintas. Te puede decepcionar si la compras teniendo en mente escenarios de uso para los que no ha sido pensada, pero sobre todo te puede enamorar si tus necesidades y gustos encajan con su concepto de diseño. Realmente es una bicicleta que nos encanta porque es de las pocas bicis que ha asumido riesgos en su concepción, saliéndose de las líneas de diseño más previsibles, algo que cada día cuesta más ver, sobre todo en bicis de cross country. Realmente, si has estado atento a cómo analizábamos su cuadro y su montaje, ya deberías tener claro su enfoque. En la mayoría de situaciones, la Epic World Cup se siente como una bicicleta con cuadro rígido. No esperes comodidad en zonas con pequeños baches o firme irregular, no te la va a dar. Seguramente la suspensión ni se active. Como te decimos y recalcamos, en la mayoría de situaciones su feeling es el de una bicicleta rígida, con lo bueno y lo malo que eso puede tener. Tenemos una capacidad para subir sobresaliente, en parte potenciada por ese peso de solo 9,5 kilos de serie, su buena rigidez y esas ruedas que facilitan las aceleraciones. Una vez tienes asumido eso, y es clave para que sepas si esta bici es para ti, te llevarás una buena sorpresa en las bajadas, porque cuando las cosas se ponen complicadas, en escalones, drops, zonas de piedra, de repente sentirás que sí, que realmente vas con una doble, y que ahí sí tienes una importante ayuda para superar zonas técnicas respecto a lo que sería una rígida, pero sin llegar a la comodidad y capacidad de absorción de la Epic 8. Nosotros vemos la Epic World Cup como un Fórmula 1, increíblemente eficaz en lo suyo, pero con un enfoque de uso muy específico. No debéis confundir ese enfoque específico con enfoque racing. Es cierto que es una bici sensacional para muchas carreras que tienen poca dificultad técnica, pero también nos parece una bicicleta sensacional para esos usuarios que, aunque no compiten, sus rutas no incluyen tramos muy técnicos o son una parte pequeña de su recorrido. Así que ya lo veis, Specialized tiene, desde nuestro punto de vista, la mejor gama de bicis de cross country de su historia. La Epic 8 encarna a la perfección lo que es una doble de cross country moderna, mientras que la Epic World Cup consigue unir ese feeling casi olvidado de las bicis rígidas con un plus enorme de comodidad y seguridad cuando las cosas se ponen complicadas. Son dos bicis que no defraudan, pero debes saber bien a qué va destinada cada una de ellas.